Pues el intestino de las plantas está en las raíces y allí habitan un montón de bacterias y hongos. Hoy en Seneca Divulga tendremos a Adriana Bernal, profesora del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes, que nos contará sobre su estudio de las bacterias patógenas de la yuca y también sobre otras bacterias que le traen beneficios a las plantas y a ti también. Muchísimas gracias, Adriana, por participar en Seneca Divulga. Muchas gracias, Carlos. Muy contenta de estar aquí. ¿Tú en qué facultad, departamento estás de la Universidad de los Andes? Estoy en la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Ciencias Biológicas. Tú me estás hablando ahorita que vamos a hablar de las bacterias buenas y las bacterias malas. Cuéntanos primero el trabajo que has hecho con las bacterias, entre comillas, malas o patógenas que causan enfermedades a las plantas. ¿Qué estudiabas en esas bacterias? Bueno, con esas bacterias hacía mucho biología molecular, entonces estaba estudiando los genes que les servían a las bacterias para causar enfermedad y los genes que les servían a las plantas para contrarrestar y a veces ser resistentes a esas bacterias. ¿Cómo qué tipos de plantas te especializabas? Desde el 2005 que soy profesora, todavía sigo trabajando en una bacteria que ataca yuca. No es la enfermedad más importante de yuca, pero sí es la bacteria más importante de yuca, pues causa muerte en las hojas y eso hace que baje mucho la productividad. ¿Y las plantas no tienen cómo defenderse? O sea, el sistema inmune de la planta no... Sí, las plantas sí tienen cómo defenderse y hay de hecho variedades que son menos susceptibles, que llamamos variedades resistentes, pero sí hay un par de genes identificados que son responsables de la resistencia. Me imagino que esto también afectará, por ejemplo, temas de la economía de Colombia, las personas que se dedican a cultivar yuca. ¿También tiene consecuencias en sus aspectos sociales? Sí, lo triste es que los agricultores en la costa, por ejemplo, que es el lugar donde más se cultiva yuca, cultivan más que todo variedades susceptibles a la enfermedad, porque son mejores en términos culinarios, porque son mejores en términos de procesamiento para animales. Entonces, tratar de hacer genética o de algún modo mejoramiento para hacerlas más resistentes o cambiar de variedades, que es algo un poco difícil con la cultura pues del agricultor que está encariñado con una variedad, sería bueno, pero pues requiere bastante trabajo. Tú también trabajas ahora con las bacterias entre comillas buenas. Cuéntanos de qué se tratan esas bacterias buenas. Hay bacterias buenas, así como nosotros también tenemos nuestra microbiota normal que muchas veces nos defiende de patógenos, nos ayuda a muchas cosas a nosotros en el intestino, por ejemplo, nos ayuda a absorber mejor ciertos nutrientes, a no ser obesos, bueno, todo eso que ha salido últimamente de la microbiota nuestra, pues el intestino de las plantas está en las raíces. Entonces, allí es donde hay más diversidad y bueno, tiene sentido porque es por donde las plantas absorben nutrientes, nosotros también absorbemos nutrientes por el intestino. Entonces, se dice que el intestino de las plantas está en las raíces y allí habitan un montón de bacterias y hongos. Una combinación o incluso algunas puede ser benéfica y, por ejemplo, hacer que la planta se defienda mejor contra patógenos o absorba mejor nutrientes o tenga más fosfato o nitrógeno disponible o que crezca mucho más rápido. Entonces esas son como las tres áreas en las que yo estoy interesada en términos de bacterias benéficas. ¿Y cada bacteria está asociada a una especie de planta o uno podría imaginarse un negocio en donde uno le dice al agricultor, mire, le vendo esta bacteria de otra planta para que le vaya mejor a su planta y tenga más nutrientes? Esa es una buena pregunta que creo que todavía no ha sido resuelta completamente. Parece que hay bacterias de esas que son bastante específicas de hospedero, pero hay otras que no, que son más como promiscuas. Entonces pueden actuar benéficamente colonizar la raíz y también actuar benéficamente en raíces de diferentes plantas. Pero mira qué interesante porque personas como tú que estudian nuestra propia biodiversidad le dan más peso a ese estudio per se, porque por ejemplo cuando uno habla de que Colombia idealmente debería irse desligando del extractivismo de hidrocarburos para de pronto enfocar su economía en otros aspectos, no sé, turismo, agricultura, aprovechando su propia biodiversidad. Para llegar allá tenemos que conocer, por ejemplo, esos seres vivos que habitan en las raíces de las plantas que no conocemos. Eso le da más peso y más importancia al trabajo que estás haciendo tú. Exacto. Entonces, por ejemplo, una cosa que me interesa muchísimo es redondear el trabajo de la yuca con bacterias benéficas. Y como nosotros en la Amazonía, pues no de Colombia, pero en la Amazonía brasilera, pero pues en Colombia también hay gran diversidad de yuca y el cultivo de la yuca es tan diferente al comercial porque ellos hacen un cultivo en metodología de chagra que es mucho más diverso. Entonces me interesa buscar esas bacterias que están allá porque seguramente hay bacterias que no van a estar en cultivos comerciales de yuca, como los monocultivos, que son los de donde cosechamos la yuca en general para el sancocho y para todo lo que consumimos.
Adriana, ¿tú de dónde eres? De Bogotá. Un oso así que recuerdes que te haya pasado. En mis primeras clases de profesora fueron difíciles, sí. Tenía un estudiante de física muy inteligente que me hacía unas preguntas muy corchadoras que ahora podría responder, pero en ese momento me costaba. Y yo llegaba a clase muerta del miedo. Si fueras subirte a una máquina del tiempo e ir a cualquier tiempo histórico, ¿qué te gustaría presenciar? Tal vez el nacimiento de la agricultura, Uy, pues que no fue en un momento específico, pero sí. sí, Como en capaz esa que a alguien se le Ujú. cayó la semilla y, ay, ¿qué pasa si la entierro? ¡Tron! Sí. Si no hubieras sido microbióloga, ¿qué te hubiera gustado ver? Cantante. Tú cantas, me imagino. Canto en un coro, volví a entrar a un coro ahorita, pero sí me gusta cantar. Mira. ¿Tienes alguna banda o grupo musical que te encante así, te encante, pero que te dé vergüenza aceptarlo frente a tus amigos? José José, La última vez que pasaste derecho trabajando, estudiando, sin dormir. nunca. Nunca. No, no puedo. Me quedo dormida, entonces al menos duermo una hora y luego sigo. ¿Tu lugar favorito en Colombia? Providencia. ¿Algún malentendido que surja frecuentemente cuando la gente te pregunta, Adriana, ¿y tú qué eres? Y tú dices, microbióloga. Normalmente la gente piensa que yo hago exámenes de sangre, que veo al microscopio muestras fecales Microbiológicos. y nunca he hecho eso. Sí, exacto. Entonces, no, sí, casi siempre la gente me pregunta, pues de primerazo cuando me conocen, entonces usted hace que diariamente esto, no. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. No, muchas gracias a ti, Carlos.